fisiológico? En realidad es un poco, o sea, más simple que eso, es por el tema de los efectos adversos. ¿tá? O sea, al vos dar una dosis intravenosa de fenitoína rápido, ¿tá? Podés desencadenar rápidamente ciertos tipos de efectos adversos. Como cuáles, que son efectos, el abordaje del paciente, como es hipotensión, ¿tá? Bradicardia, y con la bradicardia también pueden haber bradiarritmias, ¿tá? Entonces ahí, además de la convulsión, se te agregan estos problemas. Entonces, por eso vos tenés que administrarlo lentamente, ¿tá? Que se vio que si se administra más lento, estos efectos adversos se minimizan, ¿tá? Es por eso. Y puede dar mareos, puede dar ataxia, ¿tá? Pueden dar síntomas cerebelosos, ¿tá? Que bueno, que complejizan, perdón, la situación clínica del paciente. Es por eso. ¿tá? Así que ahora además ya saben, ¿sí? Esto que es una situación muy común en puerta de emergencia en el adulto, ¿tá? Ya saben que la fenitoína se hace en dosis carga y por qué se hace, ¿tá? Y saben que se tiene que administrar diluido en suero fisiológico, ¿tá? Y saben que, ¿cómo es esto? Y que se tiene que administrar lentamente, a pasar lento, ¿tá? Porque si no se pueden desencadenar estos efectos adversos. ¿tá? Es eso. ¿Puedes repetirlo de por qué se le da con suero fisiológico? Porque si se da, por ejemplo, con suero glucosado, ¿tá? Que es otro tipo de suero, ¿tá? Precipita, ¿tá? O sea, se hace una reacción química que precipita y no pasa. Bueno. Una pregunta. Dijimos que dábamos dos. ¿Me escuchás? Se te está cortando, profe, creo. Ah, sí, ahora sí escucho. Dale nomás. Pensé que era yo. No sí, era. te quería hacer una pregunta. Habíamos dicho que la dosis carga podía ser por dos motivos, entonces. En este caso, la fenitoína era solamente por la alta distribución, ¿no? O también por lo de la estabilidad. También, yo no me acuerdo exactamente la vida media de eliminación de la fenitoína, pero casi segura que también es porque tiene demora en alcanzar la concentración del equilibrio estable. Pero lo que pesa más en este fármaco es su amplio volumen de distribución. Gracias. Bueno. Seguimos con el taller de hoy. Alguien que... El taller de hoy, chiquilines, es más que nada... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. ¿O está cortando? Sí. Ahora se te escucha bien. El taller de hoy, más que nada, vamos a hablar de metabolismo y excreción, ¿tá? Que son como los otros procesos farmacocinéticos que nos quedaron pendientes charlar hoy. ¿tá? Bueno, alguien que lea y vaya contestando las preguntas, o sea, que pudieron del taller. Que lea, que no se apague. ¿no? Sí. Alguien que se anime a leer. Puedo leer si quiere. No sé si alguien quiere. ¿Sí? ¿Quién va a leer? Que capaz que se me cortó y no escuché. No, yo leo. Victoria, ¿En qué consiste la eliminación de un medicamento y por qué procesos puede darse? Bueno. Es el proceso
por el que se eliminan los fármacos del organismo y se pueden eliminar sin cambios por la excreción o transformándose en metabolitos por el metabolismo. Perfecto, bien. ¿Alguien más que haya contestado alguna otra cosa? Nadie contestó nada en esta pregunta. Bueno. Bien. Entonces, esto ya lo habíamos hablado, ¿tá? Que la eliminación se podía dar tanto por el metabolismo, ¿sí? Que ¿cuál es el principal órgano metabolizador del organismo? El hígado. El hígado. El hígado, ¿tá? Pero saben que, ¿se acuerdan que lo que estuvimos hablando es que el organismo interpreta, ¿no? O sea, al fármaco como una sustancia que se llama xenobiótica, ¿tá? Que quiere decir que es una sustancia ajena, ¿tá? A nuestro sistema biológico, ¿tá? Entonces va a hacer todo lo posible para eliminar. O sea, es algo totalmente evolutivo, ¿tá? De nuestro organismo, entonces por diferentes mecanismos va a intentar eliminar. Entonces el metabolismo en realidad el principal órgano, ¿sí? Es el hígado, ¿tá? Pero ¿se acuerdan que estuvimos hablando que empieza a nivel gastrointestinal, ¿tá? Hay enzimas, a nivel de lo que es en las células epiteliales del intestino, ¿tá? Después otros órganos metabolizadores son el pulmón, ¿tá? Bueno, a nivel de lo que es la circulación sanguínea, un montón de enzimas que también se encargan de metabolizar el hígado, ¿tá? Y después a través de la excreción, ¿tá? De vuelta me está diciendo que estoy inestable. ¿Me escuchan bien? Se te tranca un poco, sí. Pero se entiende igual. Un poquito. Y después la excreción, también hay un montón de órganos excretores, ¿tá? Tenemos, ¿cuál es el principal órgano excretor? ¿Los riñones? Riñón. El riñón. Ahí está, lo que es el riñón, muy bien. Y después está, bueno, a nivel de lo que es la saliva, que eso ya lo hablamos en la clase anterior también, a nivel del sudor, ¿tá? Bueno, a través de lo que es la leche, ¿tá? Una cosa importante que creo que no les dije a los chiquilines de la clase anterior es que a mí también me sirve conocer por qué órgano se excreta el fármaco para tratar, ¿sí? Por ejemplo, infecciones urinarias, ¿tá? A mí me sirve que el antibiótico que yo voy a administrar se excrete por la orina, ¿tá? Por ejemplo, una infección urinaria baja, la infección está en la vejiga, ¿tá? Que llegue, ¿tá? Que alcance concentraciones urinarias altas, ¿tá? A nivel de la orina, en la vejiga, para que llegue al sitio de acción y ahí ejerza su efecto antibiótico, ¿tá? Eso es una cosa importante que me olvidé decirle a las compañeras. O, por ejemplo, a nivel de, ¿cómo es esto? Por ejemplo, la colecistitis, que en realidad es una infección a nivel de lo que es la vesícula biliar, que se alcancen concentraciones del antibiótico, aunque por más que el tratamiento sea quirúrgico, el tratamiento médico, la antibiótico-terapia, que se concentre bien, ¿sí? A nivel de la bilis. Eso es otra cosa que a mí me interesa saber, la excreción de los fármacos. Después, lo que tiene que ver con la lactancia, también es otra cosa, porque si el fármaco se elimina
lo que es por la leche materna, el neonato va a estar expuesto, ¿sí?, a concentraciones de un fármaco X. Entonces hay que ver si ese fármaco es tóxico, o sea, hay que conocer bien la excreción de un fármaco. Por eso es que nosotros estamos a ver los fármacos en sí. ¿Entienden? Por eso es que, ¿para qué estudio todo esto? Para eso. Igual la excreción Bueno. por leche materna es baja, ¿no? Por las características de la leche. Depende. Sí, o sea, primero que nada, tiene que ser que no se unan a proteínas plasmáticas. Y segundo, tienen que ser fármacos que sean básicos. Las bases débiles no son las que se secretan en la leche, porque el pH de la leche es más ácido que la sangre de la materna. Contraindican la lactancia. O sea, no es que ninguno se elimine. Sí, existen. Bien. Bueno. Estoy cansada, chiquines, porque me mata estas dos clases. Estoy desacostumbrada. Bueno, entonces, lo otro es que les quería decir, y ya vamos viendo y contestando las siguientes preguntas, les voy a compartir la pantalla, es que, bien, esto, ¿está? Del metabolismo, ¿sí? El metabolismo, que será, como dijimos, principalmente a nivel del hígado, tiene más que nada dos fases, ¿sí? El metabolismo de los fármacos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es generar moléculas de fármaco más polares, ¿sí?, es decir, más hidrosolubles, para poder eliminarlas, ¿sí?, a través de la orina o a través de la bilis o del resto de los otros fluidos corporales que dijimos que se pueden eliminar los fármacos. Ese es como el objetivo del metabolismo hepático. ¿Cuáles son? Hay reacciones de fase 1, reacciones enzimáticas de fase 1, que la vedette, las vedettes de esta fase son los citocromos, que de ahora más no se los olvidan más porque van a ver hasta el resto de lo que es su ejercicio en la medicina, que son los citocromos hepáticos, que son una familia de enzimas, hay un montón de isoenzimas, que se encargan justamente de metabolizar los fármacos, ¿sí?, por medio de estas reacciones, de oxidación, reducción, hidrólisis, etc. Entonces, se convierten en metabolitos, ¿sí?, más hidrosolubles, que estos metabolitos intermediarios pueden ser reactivos y ser tóxicos, como por ejemplo el paracetamol, que si se acuerdan, si se acumula mucho, es decir, dosis, por ejemplo, una dosis en agudo mayor a 4 gramos, puede dar, o sea, da un metabolito que es reactivo y que puede ser hepatotóxico, si se dan como mucha dosis muy alta. O puede dar metabolitos que sean inactivos, que en realidad se inactivan y no sirven para nada, simplemente los tiene que eliminar el organismo. O se acuerdan que en una fracción mucho menor, ¿sí?, o sea, algunos fármacos se acuerdan que precisaban un paso previo de metabolismo para convertirse en la molécula activa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo se llamaban esos fármacos? Profármaco. Igual no quiero que se queden como que todos los fármacos son profármacos. O sea, no, algunos son profármacos. Eso a medida que vayamos estudiando, nada. O sea, la característica es que es un profármaco. O sea, que vos ya sabes que necesita un paso previo para activarse. ¿Está? Bien, entonces estos metabolitos después pasarían a una fase 2,
que es de conjugación, que se llama de conjugación hepática, que en realidad el objetivo es, a esta molécula, a este metabolito, se le agrega un grupo, por ejemplo, glucurónido, un grupo, un ácido acético, o sea, se conjuga con otra molécula, ¿para qué? Para hacerla más soluble, ¿sí? Y poder eliminarla por la bilis, por las heces, por el suero, por el riñón, la orina. Bien. Entonces, características de estas fases, chiquilines, que, una cosa importante. Primero, cromo. Estas moléculas no se las van a olvidar más, ¿sí? Son enzimas, por lo tanto, las codifican genes, se codifican genes, y pueden haber variantes, variantes alélicas, que sí, capaz mi citocromo no es el mismo que, ¿sí? Entonces son fuente de variabilidad interindividual. Me salió que ¿Puedo hacer una pregunta? tenía la conexión inestable de vuelta. Sí. En la parte de la conjugación, tú necesitas conjugar el medicamento con otra cosa, ¿no? Para hacerlo más soluble. Pero en realidad lo que estás haciendo es para poder eliminar ese medicamento más fácilmente, porque en realidad todos van a ser eliminados de repente por la orina o por... Pero, o sea, en sí la conjugación es para que el medicamento se elimine más fácilmente. Exactamente, exactamente. Para hacer una molécula con un peso molecular mayor, y para que se pueda eliminar más fácilmente a través de los distintos órganos excretos. Exactamente. ¿Escucharon eso? Gracias. ¿Se escucha ahí? Bien. ¿Cómo fue que dijiste lo de la fase 1 entonces? Que dijiste que los citocromos tenían, como eran codificados por genes, tenían variantes alélicas, y dijiste algo más que no me dijiste. Que claro, que capaz que mis citocromos no son los mismos que los tuyos. Entonces, eso es una fuente de variabilidad interindividual, que quizá, si a mí me dan un medicamento, no se comporte de la misma manera como se comporta en vos, por ejemplo. No quiere decir que sea una situación frecuente, simplemente es que hay que tenerlo presente, porque como todo en biología y en medicina, nada es absoluto. Entonces hay que tener presente que son fuentes de variabilidad interindividual. ¿Entienden eso? O sea que una persona que tuviese una deficiencia de una de estas enzimas va a tener una dificultad en la excreción del fármaco, ¿no? Ahí va, exactamente. O que quizá, capaz que no tiene tanta afinidad, por los distintos compuestos farmacológicos, entonces no metaboliza, y si no metaboliza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no? Por ejemplo, si se tiene que activar, si es un profármaco, no se va a activar. También. ¿No puede haber intoxicación? ¿No lo puede eliminar? Exactamente, o sea, al no eliminarlo, o sea, si se disminuye el metabolismo, disminuye lo que se llama el clearance. O sea, que el clearance, vieron que es el parámetro farmacocinético, es decir, es como yo cuantifico el metabolismo. Es decir, es la cantidad que se depura de fármaco por unidad de tiempo. Entonces, si yo no metabolizo, me disminuye el clearance, y me aumenta la vida media del fármaco. Y si me aumenta la vida media del fármaco, ahí pueden haber concentraciones plasmáticas altas, y bueno, puedo tener efectos adversos más pronunciados, o puedo llegar a tener intoxicación. Está bien. O sea, si disminuye el clearance, ¿puede haber aumento de qué dijiste? Se aumenta la vida media, y o sea, tenés acumulación del fármaco, no se te está eliminando el fármaco. Profe, ¿dijiste que el hígado elimina solo fármacos no polares? ¿O cómo era? No, lo que yo decía es que los fármacos en el hígado pasan primero por estas reacciones
para volverse moléculas más polares, más hidrosolubles, y así poder eliminarlas. Eso en realidad las características, si es polar o no polar, depende del fármaco. ¿Ya? ¿Fármaco que Bueno, ya lo sea otro, polar va a pasar por todo ese proceso? si ya es una molécula hidrosoluble, bueno, depende. Igualmente puede sufrir algunas de estas reacciones enzimáticas, ¿tá? Capaz que en un grado menor, pero siempre, o sea, eso depende del fármaco. Capaz que siempre cierto grado se va a metabolizar. Eso depende de cómo se metabolice el fármaco. Esto que estamos hablando es como bien general, ¿no? Después, claro, hay algunas situaciones particulares. ¿Tá? Por ejemplo, la morfina, ¿tá? Es un fármaco que es hidrosoluble, ¿sí? Pero se metaboliza mucho acá, en esta fase. ¿Tá? Y es una molécula que es hidrosoluble. ¿Tá? Sufre mucha reacción de glucuronidación, ¿sí? Es más, sus metabolitos tienen glucurónido, ácido glucurónido, ¿tá? Y es una molécula soluble. Ahí tenés la excepción. Bueno, escúchenme dos cosas grandes que le quiero decir. ¿Qué pasa? Estas fases de metabolismo se van a ver afectadas si, por ejemplo, hay insuficiencia hepática, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia hepática, dijimos que el hígado era el principal órgano metabolizador, entonces yo voy a tener un compromiso, ¿tá? De la eliminación. Y acá es cuando empezamos a unir, ¿no? Patología, ¿tá? Con farmacología, ¿no? Entonces, las reacciones que más se afectan en la insuficiencia hepática son las de fase 1, ¿tá? Y se conservan bastante las de fase 2. Por eso, en un paciente que yo sé que tiene insuficiencia hepática, quizá voy a preferir administrarle un fármaco que, bueno, que si tiene metabolismo hepático, de preferencia sea por metabolismo de fase 2, ¿no? O sea, que tenga mayor metabolismo por estas enzimas y no tanto por esta, porque vos sabés que ya está comprometido. ¿Tá? Lo mismo pasa en el anciano. En el anciano, las enzimas que más se comprometen son las de los citocromos, ¿tá? Por desgaste, ¿sí? O sea, porque disminuye el flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Entonces vos en el anciano vas a tener que tener cuidado, ¿sí? Por el tema del metabolismo hepático, o quizá vas a preferir darle fármacos que se metabolicen por esta vía, más que nada. ¿Tá? Y lo otro que les voy a decir antes que me olvide es que, por ejemplo, hay fármacos, cuando yo tengo un paciente polimedicado, ¿sí? Quizá hayan 3 fármacos, que yo le doy 3 fármacos, y los 13 se metabolizan a la misma enzima. Entonces ahí hay lo que se llama interacciones farmacocinéticas. ¿Tá? O sea, acá hay interacción. Y entonces van a competir por el mismo sitio de metabolismo, ¿tá? Y puede aumentar la concentración de uno, disminuir la de otro, pueden haber distintos tipos de interacción. Y lo último que les voy a decir es que también hay fármacos que son inductores de estas enzimas, ¿tá? ¿Qué quiere decir que sean inductores? Quiere decir que van a aumentar la actividad de las enzimas estas. Entonces van a aumentar su metabolismo. ¿Tá? Si aumenta su metabolismo, puede ser que se reduzcan concentraciones plasmáticas de otros fármacos que esté tomando el paciente. ¿Tá? Así como hay inductores, también pueden haber inhibidores. ¿Sí? Y los inhibidores en realidad harían lo contrario. Al inhibir el metabolismo, van a aumentar las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolicen en esa enzima en particular.
¿tá? ¿Me escucharon ahí? ¿Se escucha bien? Profe, tengo una duda. Sí. ¿La isosima CYP3A4 es lo mismo que el citocromo P450 o en realidad es un subgrupo? Bueno, para que ya voy a ver. Acá, déjame. Perdón. La isosima CYP3A4, ¿me dijiste, perdón? Sí, es lo mismo que el citocromo P450 o en realidad es un subgrupo de esta última. Claro, o sea, las CYP450 son una familia de enzimas, ¿tá? Que son los citocromos. Ahí va, de esa familia hay subtipos, ¿tá? Una de ellas es, por ejemplo, la CYP1A2, la CYP1219, hay un montón, claro, son subtipos, exactamente. O sea que en caso de tener una insuficiencia hepática, por ejemplo, se alterarían todas, ¿no? Claro, sí, exactamente. Las que más se afectan son esas enzimas. Porque ahí tengo otra duda, porque por ejemplo la CYP3A4 también está en el intestino, o sea, si la persona tiene una insuficiencia hepática no puede compensar por ese lado. Bueno, está bien, sí, está presente en el intestino, eso está muy bien, pero ahí, claro, es como que la fracción, o sea, de metabolismo a nivel intestinal depende del fármaco, ¿no? Depende del fármaco. Por eso lo que estamos dando es muy general. ¿Tá? Capaz que justo ese fármaco se metaboliza más por la CYP que está en el intestino y no tanto por el hígado. Pero en realidad, vos intuitivamente se va a metabolizar más cuanto más enzimas haya. Y donde hay más es a nivel hepático. Ah, ok, gracias. Bien. Bueno, entonces, nos queda creo que fuimos contestando bastante, nos queda la última que dice, explique las distintas cinéticas de eliminación. ¿Alguien que se anime a decir más o menos? Yo me canso, soy vieja, me canso, ya hasta ahora ya. ¿Hay alguien que haya contestado esa pregunta? Ahí había dos cinéticas, la de orden 1 y la de orden 0, ¿no? Muy bien, sí. Que, bueno, que la de orden 1, el descenso es exponencial, que quiere decir que se elimina la misma fracción por unidad de tiempo, digamos. Bien. Y la de orden 0, el descenso es lineal y se elimina la misma cantidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, en esta última, en la de cinéticas de orden 0, si por ejemplo pongo 100 de un fármaco, se elimina 50, o sea, y si pongo 50, por ejemplo, se va a eliminar lo mismo. O sea, esto es igual. La misma cantidad. Ahí está. Y en Está muy y en bien. la de orden 1, se va a eliminar siempre la mitad de lo que vos le estás poniendo. Digamos, si le pones 100, se elimina 50, si le pones 50, se elimina 25. Ahí está. Bueno, está bien, está bien. O sea que son diferentes, o sea, detrás de esto que es como muy conceptual, de orden 0 a orden 1, detrás de todo esto está el mecanismo bien fisiológico por el cual sacamos a los medicamentos de nuestro organismo. Puede ser por difusión pasiva, puede ser por transportadores, puede ser por otros mecanismos que son bien de los que veíamos antes en fisiología. Entonces, algunos mecanismos se pueden saturar, y ahí es una cagada, porque si se satura,
no se está eliminando fármaco, entonces se te empieza a acumular. ¿Tá? Y otros mecanismos son no saturables y siempre se va a eliminar lo mismo siempre. En una cantidad de tiempo siempre se va a eliminar la misma fracción de fármaco. ¿Tá? O sea, detrás de esto que es como de este etiquetado orden 1, orden 0, es eso, simple. ¿Tá? O sea, no hay que complicarse mucho la cabeza. Entonces les voy a mostrar de vuelta que es que es desde Flores, ¿tá? Entonces, vos tenés las de orden 1, ¿tá? Que sería como lo ideal, ¿sí? Y que por suerte la mayoría de los fármacos se elimina con esta cinética, ¿tá? Que es como explicó el compañero. Siempre se va a eliminar una fracción de fármaco por unidad de tiempo, ¿tá? Se elimina siempre un 25% del fármaco. ¿tá? Entonces vos, el descenso, vieron que esto es concentración plasmática en función del tiempo. Entonces el descenso de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo es exponencial. ¿tá? Y esto quiere decir que son mecanismos no saturables, ¿tá? Yo qué sé, por difusión pasiva, etcétera, ya no me acuerdo bien los mecanismos, pero son no saturables, ¿sí? Y que la vida media, ¿sí? Que la vida media de eliminación es el parámetro que cuantifica la excreción, ¿tá? Se mantiene constante. ¿Sí? La vida media de eliminación es constante, porque si vos sabés que siempre se elimina la misma fracción de fármaco por unidad de tiempo, tu vida media no va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser, si el fármaco tiene una vida media de, yo que sé, enalapril, de 12 horas, tu vida media no cambia, ¿sí? Esta sería como la situación ideal y la que se adapta a todos los fármacos. Ahora, la de orden 0 ya es un poco más compleja, que hoy el compañero dijo, la fenitoína tiene una cinética de eliminación saturable de orden 0, ¿tá? Y eso está bien. La de orden 0 ya es más compleja, ¿tá? Y justamente la base de eso es que sus mecanismos, ¿tá? Utiliza transportadores como esto de transporte activo, utiliza enzimas, ¿tá? Que se saturan. ¿tá? Entonces, se va a eliminar siempre una cantidad, ¿tá? Por unidad de tiempo. Yo qué sé, 10 moléculas de fármaco cada una hora. ¿tá? Y siempre se elimina eso. Entonces, cualquier cosa que haga que tus concentraciones plasmáticas cambien, ¿sí? Ya sea aumenten, por ejemplo, marchaste, porque vos sabés que, o sea, esos mecanismos no se adaptan a la concentración plasmática, o sea, no, siempre se eliminan, siempre 10 moléculas por una hora. Entonces ahí, se me escucha bien porque estoy inestable de vuelta. No, ahí sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Quedamos en que si no se adaptan las concentraciones plasmáticas, yo por lo menos quedé ahí. Ahí va. Claro, si tus cosas aumentan mucho, marchaste, porque en realidad siempre se van a eliminar, yo qué sé, 10 moléculas cada una hora. Entonces corres el riesgo de que se saturen. Esto es como las enzimas que veíamos en celular, ¿tá? Se saturan, ¿tá? Y puede que se te disparen las concentraciones plasmáticas, te aumente mucho la concentración plasmática del fármaco, ¿tá? Y bueno, y puedas tener efectos adversos o efectos tóxicos, ¿tá? Por suerte, o sea, muy pocos fármacos, o bueno, la minoría, tienen una cinética de eliminación de orden 0, pero hay que conocer cuáles son. La fenitoína, por ejemplo, tiene una cinética de eliminación de orden 0. ¿tá? Por ejemplo, algunos anticoagulantes como las heparinas, ¿tá? No fraccionadas, ¿tá? También
¿sí? Eso hace que sea poco predecible la duración del efecto. El que tenga un orden cero quiere decir que, como tu vida media es variable, porque puede que se saturen tus mecanismos de eliminación, hace que el fármaco sea como menos predecible, sus concentraciones plasmáticas sean como menos predecibles, ¿entienden? Sí, bien. Ahí está. Bueno. Bien. Chiquilines, vamos rapidito con los casos clínicos porque no nos va a dar el tiempo. Perdonen que voy a los tiros, pero está. Si tienen alguna duda, creo que no tenemos grupo de WhatsApp con ustedes. Tengo con los de la 1, pero con ustedes no tengo. Si tienen alguna duda, hacemos un grupo de WhatsApp, y ahí seguimos discutiendo lo que haya quedado pendiente. Bueno, alguien que lea el primer caso clínico. Rapidito. Leo. Paciente de sexo masculino, 48 años, cirrosis hepática hace 3 años. Refiere insomnio y ansiedad por fallecimiento de su pareja las últimas semanas. El médico le prescribe oxazepam 10 miligramos cada 8 horas. ¿Considera adecuada la indicación médica? ¿Por qué considera que se administró esta benzodiazepina en lugar de otra como diazepam? Bueno, ¿alguien pudo hacer este caso clínico? Algo que pudiera inventar, aunque sea. Puede ser que por la cirrosis, el oxazepam tiene el mismo efecto que el diazepam, pero la diferencia es que el oxazepam se metaboliza por la fase 2. Lo que decías vos, que cuando pierde la fase 1 del metabolismo y la fase 2 se conserva. Ahí está. Pero todo esto sería por la cirrosis hepática del paciente. Se silenció ahí, Leonardo. Sí, Quedaste en no. cirrosis. Sí, que decía que todo esto de la fase 2 se debe a que el paciente tiene la cirrosis hepática, por eso se tiene que dar este fármaco tipo y no el otro, ¿no? Ahí va por ahí, o sea, intuitivamente, por lo que dice la historia y por lo que estuvimos discutiendo, va por ahí. Está bien, está bien. ¿Alguien pensó alguna otra cosa diferente? ¿O alguna otra duda que les haya surgido? En el caso del diazepam, se puede usar más que nada para las crisis, no tanto para calmar la ansiedad, porque esto no es que hay que hacerlo rápido, sino que sería como para calmarlo, pero te lo vas dando a poco, cada 8 horas, como decía ahí. Bien, está bien, sé o cómo, sea, el razonamiento está bien, lo que pensás, ahí va, de que capaz que querés un efecto más inmediato, está bien. Lo que pasa es que, claro, acá estamos recién, yo capaz que atomizo y les hablo mucho, les pongo ejemplos con fármacos, pero estamos recién entrando en la farmacología. Entonces, claro, de los fármacos en sí no tienen idea. Entonces, pero está bien el razonamiento del compañero. El diazepam, sí, los dos, oxazepam y diazepam, son benzodiazepinas. O sea, son un grupo farmacológico que se llaman benzodiazepinas. Como les dije en el otro caso, las benzodiazepinas tienen varios efectos farmacológicos, o sea que yo los puedo utilizar para distintas situaciones clínicas. En el caso anterior lo veíamos para yugular una crisis epiléptica, y acá lo estamos viendo para el tratamiento de una crisis de ansiedad. En realidad la
pregunta que dice, ¿considera adecuada la indicación médica? Bueno, está. Ahí como que ya entramos en otro campo que no viene acá al caso, pero la idea de esto es que bueno, que el hombre tiene esta condición médica, que tiene una cirrosis hepática, o sea, tiene una insuficiencia hepática, y que ahora tuvo un episodio puntual de que, bueno, está en duelo, ¿sí? Que falleció su pareja, y está con insomnio y ansiedad. Lo primero acá, como para discutir un poco la indicación médica, y para que ustedes, porque esto ya va a ir cambiando, espero que cuando ustedes sean médicos, se haya mejorado un poco la cuestión, pero imagino que muchos de ustedes deben tener familiares que tienen prescriptas benzodiazepinas, ¿sí? Bueno, de vuelta estoy inestable, no sé dónde quedé, pero que tienen prescriptas benzodiazepinas de hace años, o sea, de hace 5. Las benzodiazepinas son fármacos que no se pueden administrar por más meses, y que en realidad ahora como ansiolítico, ¿sí? Porque vieron que a este señor se lo indicaron por la ansiedad. Como ansiolítico hay otras estrategias terapéuticas, con menos efectos adversos. Y bueno, y después del insomnio hay que ver por qué el señor tiene un insomnio, ¿sí? Si es un insomnio de conciliación, es decir, cuando le cuesta, hablando así criollo, ¿no? O sea, agarrar el sueño sin conciliar el sueño, o es un insomnio de mantenimiento, es decir, se duerme buenazo a las 11 de la noche, pero se despierta a las 4 y no se puede dormir más, Entonces, como que la indicación esta viene más que nada a que ustedes, futuros médicos, no tengan como tan ligera la prescripción de benzodiazepinas, por otras cuestiones de su perfil de efectos adversos, que las vamos a ver cuando demos benzodiazepinas, que bueno, que hace que sean necesarias otras estrategias farmacológicas antes del uso de benzodiazepinas. En el caso que este señor sí tenga una indicación puntual de recibir el oxazepam, que sí o sí tenga que recibir una benzodiazepina, perdón, está muy bien lo que dijeron los compañeros, y es por eso, como es, y tiene una insuficiencia hepática. Digámosle que capaz que no tiene una insuficiencia hepática, que tiene 87 años, en ancianos y en pacientes que tienen insuficiencia hepática, se prefiere, si yo voy a prescribir una benzodiazepina, aquellas benzodiazepinas que se metabolicen principalmente por las enzimas de la fase 2. Porque dijimos que eran aquellas enzimas que estaban menos comprometidas, ¿sí? O sea, ¿cómo decirlo de otra manera? Pero no se veían afectadas por la edad y la insuficiencia hepática. Por eso es que a este señor le dan oxazepam, la otra benzodiazepina que también cumple con esta condición es el lorazepam. Para el resto de las benzodiazepinas, todas se metabolizan por las reacciones de fase 1. Y en este paciente o en un anciano no sería lo ideal. ¿Qué dijiste al principio que las benzodiazepinas no se pueden administrar por, se te cortó ahí? Por más de 3 meses, por más de 12 semanas. Eso igual lo vamos a ver en el taller el año que viene, en benzodiazepinas, ahí lo vamos a ver, pero yo como que les voy tirando cosas, capaz que a veces como que medio que los lleno de cosas que no vienen al caso, pero para que vayan sabiendo,
¿tá? Que no hay que tener la prescripción de la ligera, ¿tá? Que hay que considerar estos aspectos, por ejemplo, antes, ¿tá? Que de seguro médicos, o sea, ahora recién recibido, o yo soy recién recibida, digo, o sea, los médicos ahora de seguro no saben esto, ¿tá? De que el lorazepam y el oxazepam se prefieren frente a estos pacientes, ¿tá? O sea, para que vean eso, que ¿para qué estudiamos todas estas cosas? Bueno, para el día de mañana prescribir mejor, ¿tá? O sea, y acordarse de yo qué sé, si es mandamiento o enseñanza, yo qué sé, cuando veíamos en bioética, que lo primero es no hacer daño, ¿tá? O sea, y que el remedio, como es ese dicho, que el remedio no sea peor que la cura, ¿tá? O sea, ¿no me escuchan? Estás trancada, profe. Un poco. Ahí se te escucha igual. Me puse un poco filosófica ya. Si desactivas la cámara, te escuchas. Bien. Vamos. Si quitas y desactivas la cámara, te escuchas mejor. Capaz que se escucha mejor. Está. Vamos con la otra. Igual no pensaba hablar más, porque ya me fui por las ramas. El siguiente caso clínico. Alguien que lo lea y vaya. Yo leo. Sí, Dale. Mujer, 58 años, Sofía. presenta dolor hepática de cáncer de mama. ¿Me escuchás? Sí. Se inicia el tratamiento con morfina de 10 miligramos vía oral cada 4 horas. Una vez lograda la analgesia, se cambia a 30 miligramos de morfina de liberación modificada vía oral cada 12 horas. ¿Con qué fin se prefiere utilizar un preparado de liberación inmediata al inicio del tratamiento? Bueno. Sofía, ¿vos pudiste hacer esta pregunta? ¿Pudiste pensarla un poquito? No la hice antes de venir a clase. Pero, o sea, me imagino que haya contestado, o que lo haya... Ay, o ahí sea, no te escucho. Decir que le das algo de liberación inmediata porque está dolorida en este momento y querés que calme el dolor. Y llega a la concentración tipo que requiere para hacer efecto mucho más rápido que uno de liberación prolongada. Está bien. Sí, está bien. Es como que alcanza más rápido la Pensaba concentración, algo ¿no? diferente. Se cortó un poquito ahí. ¿Qué Matías habló? Yo lo que decía era que como que lo preferí usar porque alcanza más rápido una concentración mayor, digamos. Ahí va. Bien, está bien. Esperen que les voy a acá. ¿Se acuerdan que esto ya estuvimos hablando también un poquito en la clase anterior? Que no tengo la gráfica en sí, pero en el Flores hay una gráfica. Está esta que es parecida, ¿tá? Pero en el Flores hay una que muestra bien, uno de liberación inmediata y otro prolongada, mantenida, como quieran llamar. Entonces, está muy bien, es para alcanzar, ¿sí? Lo que cambiaba entre, pongámosles que B, voy a poner más grande ahí, que B es la de liberación inmediata y C sea la de liberación mantenida o prolongada. Lo que cambiaba, ¿se acuerdan? Era la velocidad de absorción, ¿tá? O sea, los de liberación inmediata se absorben rápidamente, ¿tá? Se alcanza una concentración máxima, o sea, tiene un pico alto plasmático, que eso puede venir acompañado con efectos adversos. Yo les ponía el ejemplo de la nifedipina, que la nifedipina hay una de liberación inmediata y otra prolongada.
Entonces, algunos efectos adversos de la nifedipina son hipotensión, porque es un antagonista de los canales de calcio, o sea, vasodilata. Entonces te puede dar hipotensión pronunciada, que, por ejemplo, si se fuese de liberación prolongada, no alcanza ese pico plasmático tan alto y no está acompañado de ese efecto adverso tan pronunciado. Pero igualmente, supongámosle acá que estuviese dibujado, esta no es la gráfica más linda para mostrarles esto, pero igualmente llega a la concentración mínima eficaz, porque si no llega, no tengo efecto, nada. Bien, entonces, el objetivo acá es que es una paciente. No les pregunté si tenían dudas de la historia, pero yo no les pregunto, pero ustedes si tienen dudas de la historia, me preguntan. Pero es una paciente que es una paciente oncológica, que está dolorida, ¿sí? Entonces, el objetivo de administrarle primero morfina de liberación inmediata es aliviar los síntomas, o sea, que se absorba rápido, se alcance una concentración plasmática alta, como para aliviar la sintomatología, ¿sí? Rápidamente. Es eso. Las diferencias, chiquilines, que creo que ya lo habíamos hablado, pero es eso, es que con el de liberación prolongada, lo que aumenta es la duración del efecto. Con el de liberación inmediata, por ejemplo, capaz que a las 4 horas ya se eliminó el fármaco. Entonces tenés que nuevamente administrarle otra dosis para volver a tener efecto farmacológico. Entonces eso, si nosotros lo llevamos más a la clínica, ¿qué me podría estar afectando? El hecho de que yo tenga que administrar un fármaco cada 4 horas. ¿Qué se imaginan que puede afectar? ¿La adherencia al tratamiento? Perfecto. La adherencia al tratamiento. Que en este caso es dolor, o sea, uno supone que se adhiere al tratamiento, porque el dolor, si no toma la medicación, va a tener dolor. Entonces, en el dolor la adherencia no es un problema. Pero pongámosle la nifedipina en otro, como antihipertensivo, capaz que no se usa tanto, pero en otro ejemplo, que se te dificulta la adherencia. Entonces, la metformina, por ejemplo, un antidiabético, hay de liberación inmediata y de liberación prolongada. Entonces, el de liberación prolongada es cada 12 horas, y el otro es cada 6. O sea, además, en el diabetes, que en realidad es una enfermedad crónica, que bueno, que en principio, o sea, si no cursa con descompensaciones agudas, o sea, es como que no tiene mucha sintomatología, entonces se dificulta la adherencia. Entonces, los preparados de liberación prolongada te aumentan el intervalo interdosis, no tenés estos picos plasmáticos importantes, que con ellos se te reducen, o sea, que tengas efectos adversos pronunciados, y ¿qué más? Bueno, y te aumenta la duración del efecto, o sea, vos tenés por más tiempo, tenés más efectos. Eso es como las características de los preparados de liberación inmediata versus prolongada. Disculpa, liberación modificada es eso, ¿no? Prolongada, lo mismo. Sí, prolongada, mantenida, modificada, sí, son todos sinónimos. Bueno, seguimos. ¿Alguien que siga leyendo? Íbamos por la B, ¿no? Sí, porque la C ya la contestamos.
La B dice cuáles son los fármacos de un preparado de liberación sostenida para el tratamiento crónico, los beneficios, que eso hablamos ya, ¿no? Ah, sí, eso sí. En la D, pensé que me había dicho la D. Llamamos por la D, ¿no? Sí. Si la paciente presentara insuficiencia renal o hepática, ¿cuáles serían los cambios farmacocinéticos más importantes? ¿Debería realizarse algún ajuste en la posología? Bueno, ¿qué tendría que saber yo acá para contestar esta pregunta? El metabolismo de la morfina. Claro, saber si metaboliza en el hígado. Hoy dijiste que sí se metabolizaba. Ah, exactamente. O sea, acá es cuando empezamos a mechar, ¿no? Todo, ¿no? Esta masa de la farmacocinética y todo esto, acá es cuando empezamos a mechar, ¿no? Los fármacos. ¿tá? O sea, yo acá tengo que saber cómo se elimina la morfina. ¿tá? Si yo le voy a prescribir a esta paciente morfina y tiene una insuficiencia renal, tengo que ver, bueno, qué pasa. ¿Se ve afectada la eliminación o no? ¿tá? Entonces acá es cuando entra el tema del perfil farmacológico ¿tá? de los distintos fármacos. ¿sí? ¿Qué saben de la morfina? ¿Tienen idea? ¿Qué pasa si hay insuficiencia renal o hepática? ¿Se ve afectada su eliminación o no? Yo tengo que estar en la insuficiencia hepática, no, porque se metaboliza por fase 2. Después que lo que vos habías dicho, que tiene una biodisponibilidad muy baja también, entonces se metaboliza mucho. Muy bien. Está bien, eso está bien. Y después, en cuanto a la insuficiencia renal, dado que el metabolito que se genera por la reacción de fase 2 es activo, ajustar la dosis, porque si se elimina menos, aumenta la concentración del metabolito activo y lleva a más efectos adversos o a toxicidad. Perfecto. Ahí va. ¿Y qué soluciones habría en este caso? Está muy bien, está muy bien todo lo que dijiste. ¿Y qué podríamos hacer en este caso? Y disminuir la dosis, porque se elimina menos. Perfecto. Puedo disminuir la dosis, está bien. Y... ¿O qué otra opción puedo tener? O puede ser utilizar uno de liberación prolongada, que te va a llegar a una menos concentración por más tiempo. No sé. Está bien, pero capaz que en vez de cambiarle a una liberación prolongada, le aumentás vos el intervalo interdosis. O sea, le dejás ese, ¿tá? Pero en vez de administrárselo, yo qué sé, cada 8 horas, le aumentás el intervalo interdosis, ¿tá? Si lo administrás cada 2, por ejemplo. Claro. Está muy bien, ¿tá? O si no, lo otro que me dijo un compañero del grupo anterior, me dice, bueno, le cambias de fármaco. Bueno, eso, está bien, si hay otra opción farmacológica que no se elimine por los sistemas que están afectados, ya sea porque haya insuficiencia hepática o renal, podés ponerle otro fármaco, está bien, que no se elimine por esas vías que están comprometidas. Pero está muy bien. Resumiendo, la morfina, chiquilines, como bien dijo el compañero, por vía oral, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un ejemplo clásico de un fármaco que se absorbía muy bien, pero tenía una biodisponibilidad muy baja? ¿Por qué? Porque se metabolizaba mucho en el hígado. El 90% de la morfina sufre metabolismo hepático. Pero ese metabolismo hepático es principalmente por lo que se llama glucuronidación. Se le agregan grupos glucurónidos, ¿sí? Y se generan, esto es como muy específico, pero para que entiendan, se generan dos metabolitos, lo que es la morfina 6-glucurónido, que la morfina 6-glucurónido es un metabolito activo,
Es decir, contribuye a los efectos analgésicos de la morfina, ¿tá? Y también a sus efectos adversos, ¿tá? Como por ejemplo la depresión respiratoria, ¿tá? Que pueden generar algunos opiáceos. Y la morfina 3-glucurona, ¿tá? Que es otro metabolito. Estos metabolitos, ¿sí? Después se eliminan por vía renal, ¿tá? Perdón, y no dije entonces que al ser por reacciones de glucuronidación, si esta paciente presentara insuficiencia hepática, capaz que no está tan comprometido, ¿tá? Es decir, no pasa nada con el metabolismo de la morfina, ¿tá? Estamos bien ahí. Pero estos metabolitos después se eliminan por el riñón. Entonces, si tiene insuficiencia renal, ahí, ¿tá? Viene la cosa, ¿no? Porque si disminuye, ¿sí? O sea, la eliminación, si disminuye el clearance, ¿tá? de estas moléculas, te aumenta la vida media de eliminación, ¿tá? Entonces ahí pueden haber efectos adversos que en realidad lo que más te preocupa es la depresión respiratoria, ¿tá? Que se puede generar. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Tá? Como dijo el compañero, o se disminuye la dosis, ¿tá? Que en realidad después van a ver para los fármacos y cuando nosotros estudiemos los fármacos, ¿tá? Si se elimina por vía renal, hay tablas, ¿tá? que se ajusta la dosis en base a la función renal del paciente, ¿tá? En base a lo que es el clearance de creatinina del paciente, ¿tá? O lo otro que puedo hacer es aumentar el intervalo interdosis, ¿tá? Por ejemplo, con las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, el clexane, que capaz que lo han escuchado hablar, lo que se hace es eso, ¿tá? Se aumenta el intervalo interdosis cuando hay insuficiencia renal. Bien, seguimos, si no hay dudas. Una consulta. Sí. La efectividad del medicamento en ese caso, ¿sería igual? Ah, sí, eso es de lo que vamos a ver en la clase que viene, que es farmacodinámica. La eficacia, o sea, sí, en este caso, si la dosis, o sea, se alcanza la concentración mínima eficaz, ¿ah? Vos vas a tener efectos farmacológicos. Sí, acá en este caso capaz que corres el riesgo de tener por demás, ¿ah? Es decir, de tener mayor efecto y que se acentúen tus efectos adversos. Sí, o sea, eficacia sí. Bueno, si no hay dudas, seguimos con la otra. Dale, va la E. Si la paciente Bien. presenta vómitos y usted decide administrar la morfina por vía subcutánea, ¿realizaría algún ajuste de dosis? Bien, Sofía, ¿tenés idea de esta? Más o menos. ¿Qué pasa con los vómitos? Porque era por vía oral. Nada, los vómitos, o sea, se excreta el fármaco, no llega a absorberse, entonces no llega a la circulación central, entonces no llega a su lugar de acción. Y entonces te vas a dar por vía subcutánea, sí tenés que ajustarla porque si no va a llegar mucho más. Perfecto. Ahí va. O sea, los vómitos te contraindican la vía oral. Entonces, por eso se decide cambiar de vía de administración. Bien, y como tú bien dijiste, le vas a dar una dosis menor. ¿Por qué le vas a dar una dosis menor? Porque la dosis que le das por vía oral estás teniendo en cuenta la biodisponibilidad, que es la fracción del fármaco que va a llegar a su lugar de acción. Por vía subcutánea va a tener tipo una distribución mucho mayor, o sea, va a llegar un mayor porcentaje. Me imagino, ni idea. Claro, o sea, por vía subcutánea, que es una vía parenteral, no va a ser, la biodisponibilidad no va a ser del 100% como por vía intravenosa, pero es mayor que por vía oral. ¿Tá? Entonces, por eso vos tenés que reducir un cachito la dosis. ¿Tá?
se dice que, ay, creo que me escucho tipo retumbando en tu pozo, ahí va, está bien. Por ejemplo, se dice que de vía oral a intravenosa se tiene que dividir entre 3 la dosis. Es decir, si yo por vía oral doy 30 miligramos, por vía intravenosa doy 10 miligramos. Y de vía oral a vía subcutánea se divide entre 2. Bien. O sea, dijimos que de vía oral a intravenosa dividíamos entre 3 y de vía oral a subcutánea entre 2. Exactamente, sí. Gracias. Y esto se explica por la biodisponibilidad, que por su vía subcutánea la biodisponibilidad es mayor. De la morfina, ¿no? Estamos hablando de la morfina. Bueno, si no hay dudas, hacemos el último. Yo ya no doy más, chicos, no. Hoy he estado... Dale, te lo leo. No sé si se me escucha mal, si no lo leo. Yo porque Dale. No se escucha bien, Sofía. Mujer de 54 años, portadora de trastorno del humor, en tratamiento con... ¿Eso sería una persona bipolar? Sí, exactamente. Puede ser un trastorno de la personalidad, una bipolaridad, está bien. Está. En tratamiento con carbamazepina de 400 miligramos día desde hace un año. Actualmente mal control de la enfermedad, por lo que se agrega ácido valproico 400 miligramos cada 12 horas. A las 24 horas presenta ataxia aguda. Se solicita dosificación de carbamazepina de 15,3 microgramos. Y el rango terapéutico es de 4 a 12 microgramos mililitros. A. ¿Por qué piensa usted que al agregar ácido valproico la paciente presentó dicha sintomatología? Acá lo primero que quiero que discutamos es, ¿ustedes piensan que a todos los fármacos ¿sí? hay que dosificarlos? No se dosifican a todos. Ahí va. ¿Y cuáles se dosifican? Los que tienen alto riesgo sanitario, me sale, pero no sé si es sanitario. Está bien, sí, por ejemplo... Sí, la warfarina, por ejemplo, daba en el video, daba un ejemplo. Está bien, la warfarina. Y si tiene un estrecho rango terapéutico, ¿no? Ahí va, los que tienen un estrecho rango terapéutico, muy bien. ¿No puede ser alguno que sea para después de ciertas actividades, tipo después de comer o cosas así? ¿Cómo es eso, después de comer? Lo de dosificar. Sí, en realidad digo en general, o sea, si ustedes, yo qué sé, si dosifican cualquier tipo de fármaco, yo qué sé, el ketoprofeno lo dosifican, ¿entienden? O sea, ¿qué criterios tiene que cumplir un fármaco para que yo los dosifique en plasma? Uno es eso, que tengan un estrecho rango terapéutico, que ahora vamos a ver qué es un estrecho rango terapéutico. Y que por eso sean de riesgo sanitario, está bien. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? La aspirina, el ácido salicílico, ¿sí? Es un antiagregante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Su vida media, ¿sí? Es de 15-20 minutos, ¿tá? Pero vieron que nosotros la administramos una vez al día como antiagregante. Entonces, lo otro que tienen que cumplir los fármacos es que, para ser dosificados, es que la concentración plasmática del fármaco se relacione con el efecto, ¿tá? Es decir, que haya una concentración plasmática de 0, quiere decir que no voy a tener efecto terapéutico, ¿tá? El ejemplo que yo les ponía de la aspirina es que la vida media es de 20 minutos, o sea, y en cambio nosotros lo administramos cada 24 horas. ¿Por qué es eso? Porque su mecanismo de acción, y ahí es donde entra la farmacodinamia, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, se une irreversiblemente
a lo que es la ciclooxigenasa, que es una enzima, no importa, se une de manera irreversible. Entonces, por más que yo tenga concentraciones bajas de aspirina, igualmente yo tengo efecto terapéutico. Entonces, la otra condición es esa, que haya una relación entre la concentración plasmática del fármaco y el efecto que yo estoy buscando, ¿sí? Y la otra condición es lo que decíamos hoy, que por ejemplo el fármaco tenga una cinética compleja, ¿tá? Una farmacocinética compleja, quiere decir que no sea muy predecible, ¿tá? Y que, o sea, que sus concentraciones pueden dispararse, ¿tá? Que no son predecibles. Entonces esas yo las puedo dosificar, ¿tá? Y la otra condición son fármacos que tengan gran variabilidad interindividual, como la warfarina, por ejemplo, que capaz que en mí no tienen el mismo efecto que en alguno de ustedes. Entonces, esos son los fármacos que yo dosifico, ¿tá? No son cualquiera, ¿tá? No dosifico la morfina, el ketoprofeno, no, porque esto tiene impacto sanitario, o sea, yo tengo que pinchar al paciente, tengo que medir la concentración, o sea, se agotan recursos, ¿tá? O sea, y además, uno siempre que esto se lo deben decir en la clínica, o sea, siempre que pide un examen paraclínico, tiene que pensar para qué es, ¿tá? O sea, ¿qué voy a hacer yo con esos datos? ¿Qué es lo que interpreto? Bien. Bueno, entonces, son de estrecho rango terapéutico, estos dos, ¿tá? La carbamazepina, el chiquilines, y el ácido valproico, son dos fármacos de estrecho rango terapéutico. ¿Qué quiere decir que sean de estrecho rango terapéutico? ¿Tienen idea? La concentración efectiva mínima y la concentración mínima tóxica son muy parecidas. Tienen diferencia de 2, menor a 2. Perfecto. ¿Tá? Este es el rango terapéutico, ¿tá? Es la distancia que hay entre la concentración mínima efectiva y la mínima tóxica, y cuando esta relación, este rango, perdón, es estrecho, ¿tá? Quiere decir que la relación entre una y la otra es menor a 2, ¿tá? Cualquier cosa que me cambie las concentraciones plasmáticas del fármaco puede o superar la mínima tóxica y dar efectos tóxicos, o que no llegue a la concentración mínima efectiva y tenga concentraciones subterapéuticas, ¿tá? Y no tenga efectos farmacológicos. La carbamazepina tiene estrecho rango terapéutico, el ácido valproico también, la warfarina, pero la warfarina ya es un anticoagulante. Estos dos son antiepilépticos, pero también están indicados en ciertas patologías psiquiátricas como esta, ¿tá? Entonces, por eso es que se dosificó, ¿tá? Y te tiran al rango terapéutico, ¿tá? Que es de 4 a 12, ¿sí? Y te dice que cómo está ese rango. Está por encima. Por encima. Está por encima. Una pregunta. Sí. ¿El ácido valproico es intercambiable con la carbamazepina? ¿Puede ser o no? No, o sea, no es intercambiable porque son dos fármacos diferentes. O sea, tienen distintos mecanismos de acción. No son intercambiables porque no, claro, intercambiable es cuando es el mismo principio activo, pero distintas marcas comerciales, ¿tá? En este caso son dos fármacos, dos principios activos diferentes, ¿tá? La carbamazepina es un antagonista de los canales de sodio, ¿tá? Y el ácido valproico tiene 1.000 millones de mecanismos de acción, ¿tá? Son diferentes fármacos. Son dos antiepilépticos y bueno, y también se pueden utilizar en esta otra indicación, pero no son lo mismo, claro. Bueno, entonces está por encima del rango, ¿tá? La carbamazepina. Y te pregunta que y tiene ataxia aguda, ¿tá? O sea, es un síntoma cerebeloso, ¿tá? Y es, ¿cómo es esto? De toxicidad, ¿tá? Por carbamazepina,
Bueno, ¿y por qué piensa que al agregar ácido valproico la paciente presentó dicha sintomatología? ¿Qué les Puede ser que el ácido valproico haya inhibido las enzimas del metabolismo del otro de la... Perfecto. No me Creo sale que el es nombre. la primera estudiante en 4 años que me contesta así puntual esta pregunta. Sí, tal cual. O sea, el ácido valproico es un inhibidor, ¿tá? De... Un aplauso, cuando es un inhibidor de el citocromo en el cual se metaboliza la carbamazepina. Exactamente. Perfecto. Cuando veamos antiepilépticos, vamos a ver que los antiepilépticos son un lío, ¿tá? Porque algunos son inductores, ¿tá? De las enzimas hepáticas, y el ácido valproico, por ejemplo, es un inhibidor, ¿tá? Y es exactamente lo que pasó acá, ¿tá? Se inhibió el metabolismo de la carbamazepina, ¿tá? Y aumentaron sus concentraciones plasmáticas, ¿tá? De manera tal que superó la concentración mínima tóxica. Perfecto. Bien, después vamos a ver bien eso, pero por ejemplo la carbamazepina, el fenobarbital y la difenilantoína son inductores de las enzimas hepáticas, ¿tá? Son al contrario de el ácido valproico. Entonces ahí la carbamazepina, el fenobarbital, la difenilantoína son clásicos fármacos inductores de las enzimas hepáticas. Eso está todo en el capítulo 6 del Flores, que al principio, o sea, que al principio les parece que está como extenso, pero la parte importante en realidad es el principio y el final. ¿Ah? O sea, ustedes lo leen todo, pero lo que tienen que saber es lo que está al principio y al final. Y ahí les pone ejemplos de inductores, de inhibidores, ¿tá? Como para ampliar el panorama. ¿El Flores es mejor que el Goodman? No, no es que sea mejor, es que uno, para mí el Flores está como más fácil, sí, como para darle el primer pantallazo, o la primera lectura al tema, está como más fácil de entender. Aparte es un libro que es español, entonces no tiene tantos errores de traducción. ¿Ah? El Goodman y Gilman, al contrario, es estadounidense, entonces claro, al traducir capaz que está como más engorroso, pero está. El Flores en realidad, como primer pantallazo, o sea, como primera lectura, está mejor. ¿Sí? Ok. Bueno. La siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que sería el momento indicado para dosificar en este caso? Bien, ¿alguno lo pudo contestar? En la predosis, ¿no? ¿Quién contestó? Yo. Ahí va. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, vos acá, en esta situación clínica, ¿para qué vas a dosificar? ¿Qué es lo que estás buscando? Ver si estás dentro del rango terapéutico o si te pasaste. Para controlarlo, ¿no? Bien, sí. Pero acá, ¿qué es lo que estás sospechando vos? O sea, ¿cuál es tu primer diagnóstico? Que se Porque pasó. vos acá no estás sospechando que está por debajo de la concentración mínima eficaz y no tenés efecto. Vos estás sospechando que se intoxicó. ¿Ah? O sea, que esta ataxia que tiene es porque está intoxicada con la carbamazepina. Y de hecho tenés el dato de que tenés, ¿no?, un nivel por encima del rango, ¿no? Claro, pero yo pensé que era como por el hecho de que vos lo tendrías que haber, no se tiene que hacer como desde el principio para evitar eso. O sea, la pregunta va ahora que tenés esta situación, ¿cuál sería el momento? Ah. Pero yo creo que No, pero se viste refiere que te dice, en este caso, yo interpreto como que es ahora, en este momento. Pero eso está bien igual lo que decís, ahora lo discutimos, eso, está bien.
Pero, claro, en este caso, si yo sospecho intoxicación, ¿qué les parece? ¿Cuándo tengo que dosificar? Inmediatamente tenés que hacerlo. Ahí está. O sea, en el primer contacto con el paciente, ¿tá? Yo ya, o sea, lo dosifico, ¿tá? O sea, le saco sangre, ¿tá? Para monitorizar los niveles plasmáticos, ¿sí? O sea, si yo sospecho intoxicación, quiero ver ya qué nivel de fármaco tiene en el plasma. ¿Tá? Lo que dice la compañera está muy bien. Es, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar un poco el caso clínico. Si fuera una paciente epiléptica, ¿tá? Y que está, bueno, con lo mismo y convulsivó, ¿tá? Yo en realidad ahí sospecho que convulsivó porque no tenía niveles. Perdón, y tengo una... No, perdón, está bien, sí. Que convulsivó porque tenía baja concentración de fármaco en plasma, o sea, no llegaba a la concentración mínima eficaz. Entonces, ahí está bien lo que dice la compañera. Ahí yo tengo que dosificar no inmediatamente, o sea, tengo que dosificar previo a la próxima dosis, o sea, 30 minutos antes de la próxima dosis. Ahí, esto lo vamos a ver mejor cuando demos antiepiléptico, por eso nos estamos adelantando mucho. Ahí, que yo acá no tengo la gráfica, esta es la cuestión de dar clases por Zoom, que no tenés el pizarrón. En un punto de la gráfica que se llama valle, ¿tá? Pero eso lo vemos mejor cuando vemos antiepiléptico. Pero está bien lo que dice la compañera, que si yo sospecho que está por debajo del rango terapéutico, es decir, que yo que sé que fuese otro caso clínico y la paciente convulsivó porque no tiene fármaco en plasma, ahí yo dosifico en otro momento. Pero en este caso, y esto se lo tienen que grabar, si yo sospecho intoxicación por el fármaco, ¿por qué? Porque es un fármaco de estrecho rango terapéutico, que se le agregó recientemente otro fármaco, y que ahora presenta toda esta sintomatología sugestiva de intoxicación, yo en el momento, ahí mismo, después del interrogatorio, examen físico, lo que sea, le saco para clínica. Y lo dosifico. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno. Profe, Sí, Franco. para profundizar entonces en estos casos clínicos, ya tenemos que ir leyendo el capítulo de fármacos antipilépticos del Flores. No. Esto es esto es para, no se me vayan a entregar, que después se me enloquecen. No. Estos casos clínicos es como para aplicar todos estos conceptos de farmacocinética. Acá lo que ustedes tienen que quedarles claro es saber qué es un estrecho rango terapéutico, qué pasa cuando un fármaco es de estrecho rango terapéutico, saber qué es un inhibidor de las enzimas hepáticas, qué es un inductor, ir conociendo que la carbamazepina es inductor, que el ácido valproico es inhibidor, esas cosas. Es como para trabajar estos casos clínicos, es como para que no quede todo lo teórico, y poca utilidad clínica. No, antiepiléptico lo vamos a ver, yo qué sé, como en agosto lo vamos a ver. No se me lo queja, no, tranqui. O sea, lo que tienen que saber de este ejercicio es eso. No, que es un inductor, un inhibidor, conocer cosas del metabolismo, lo de estrecho rango terapéutico, eso. Es para trabajar esos conceptos. Bueno, y la última pregunta, ¿alguien que la lea? Ya lo Pero dijimos. Dicen qué tipo de fármacos considera necesario monitorizar la concentración, que eso ya lo hablamos. Sí. Y después dice, al inicio del tratamiento
con carbamazepina, ¿cuánto tiempo se demora en alcanzar la concentración de equilibrio estable? Considera una vida media de 24 horas. Bueno. ¿4 o 5 días? ¿Por qué? ¿No? Porque para alcanzar la concentración del equilibrio estable se necesitan 4 o 5 vidas medias sin la dosis carga. Que acá no, si vos no administras la dosis. Exactamente. O sea, este ejercicio es bastante fácil porque la vida media de la carbamazepina es de 24 horas. Entonces yo a la concentración de equilibrio estable, que la alcanzo para todos los fármacos a las 4 o 5 vidas medias, carbamazepina alcanza ese estado a los 4 o 5 días. Está bien. ¿Está? Bueno, muy bien. Bueno. Pronto. Gracias. La clase Muchas que viene gracias. es farmacodinamia, creo. Bueno, no sé, se fijan bien el cronograma. Estoy segura que es farmacodinamia. ¿Está? Bueno, en cualquier duda estamos en el foro, preguntan, mandan mail o lo que sea. ¿Está? Profe, ¿la prueba es el viernes? Final. Bueno. Chao. Chao. Chao, gracias.